Hoy nos toca la lección número 4 de este nuestro libro de estudio y se llama así: la deidad del Hijo y del Espíritu. Ahora, vamos por partes. Deidad. Y aquí el autor nos pone, por supuesto, el origen en el latín, pero vamos a decirlo de esta manera. Deidad es divino. Y si es divino, es del cielo. ¿Ok? Aquí hay una preocupación del autor por que nosotros todos comprendamos y asumamos que el Hijo y el Espíritu son Dios. Miren, para nosotros es muy conocido y todos lo sabemos que para la mayor parte de las personas, si tú les preguntas si creen en Dios, te van a decir que sí. No hay problema con eso. Salvo alguno que otro que se declara a sí mismo ateo, que más bien ateo es una persona que se ha determinado no creer, no tanto porque haya investigado y sus investigaciones hayan comprobado que no hay Dios. Es realmente una presuposición en la que asumen ser sabios. No sé si me explico. Algunas personas asumen que no creerlo todo es un asunto de sabios. Y tiene algo de verdad, porque, por ejemplo, estaba recordando en los proverbios, no recuerdo si es el proverbio 20, pero dice que no seamos necios, perdón, que no seamos simples, y llama el Señor simples a aquellos que lo creen todo. Entonces tiene algo de madurez y de cierta responsabilidad no creerlo todo, pero las personas que han querido negar a Dios asumen que en ello hay sabiduría. Y dice la palabra de Dios que el Señor ha usado a lo necio para avergonzar a los sabios, ¿recuerdan? Entonces, hay gente que ha negado, que niega a Dios radicalmente, pero la mayor parte de las personas que tú les preguntas si creen en Dios te van a decir que sí. Ahora, ¿dónde radica el verdadero problema? ¿Y dónde se sectan? ¿Y dónde se separan las creencias? ¿Y dónde se empiezan las mentiras a crecer? Bueno, precisamente en que cada quien cree, como hemos hablado, en su propia versión de Dios. Y no consideran a Jesucristo como Dios y no consideran al Espíritu como Dios. Nosotros estamos en un esfuerzo por conocer a Dios, pero también en reconocerle. Y el trabajo de Jesús cuando vino a la tierra, que es salvarnos, se encontró con una oposición muy grande. No le reconocían. Fíjate qué interesante. Nosotros estamos buscando conocerle y ellos no le reconocieron. Él se había anunciado a lo largo de todos los tiempos, a través, por ejemplo, de Isaías, que se le considera el profeta mesiánico más grande. Es un profeta que anunció a Cristo en todas las formas. Entonces, para Dios, el que no le reconocieran no era un asunto de ignorancia nada más, sino era un rechazo a su persona, a la voluntad de Dios. A Jesús se le reconoce por la mayor parte de las personas, históricamente incluso, como un gran hombre, como un profeta, como un erudito, como un maestro. No tiene la gente problema en reconocerlo así, pero solamente quien, por la ayuda del Espíritu Santo, le puede confesar como Dios, es quien puede asumir que toma de Jesús todos sus beneficios. Entonces, ese reconocimiento al que les decía que no quisieron darle en sus tiempos cuando pisó la tierra, proviene del entendido, les decía, de que la gente es más sabia cuando duda más. Entre más dudas ponga a todas las cosas, me considero más sabio. Ahora, ¿por qué le crucificaron? Bueno, porque no le conocieron y no le reconocieron. ¿Ok? Dios, hermanos, no está en nuestras propias definiciones. Creo que es algo que no nos vamos a mover de ahí a lo largo de todos nuestros estudios, ni está en los bordes de mi comprensión, ni tengo que comprender para creer.
Dios normalmente lo vamos a encontrar muy fuera de la caja de los límites de nuestro entendimiento. De hecho, el tener fe, también necesitamos tener conocimiento para poder romper todos los estigmas y todos los límites que nos hemos puesto para confiarnos a la voluntad de Él y a los designios de Él y a las expresiones que Dios tiene de sí mismo. Les decía que en sus tiempos a Jesús se negaron a creer en Él igual que ahora. Les decía, asumiéndose más sabios que los que creían. No sé si están de acuerdo conmigo, pero por mucho tiempo, no sé ahora, pero hay ciertos círculos intelectuales donde las personas que tenemos fe pisamos el terreno de la ignorancia. Y yo quiero enfatizar que nuestra fe no es producto de mis emociones, nuestra fe es producto de mi conocimiento de Dios. No creo en Él porque siento creer, creo en Él porque sé que es real. Les decía que aquí, la gente cuando le dices si cree en Dios te va a decir perfectamente que sí, y le vas a hacer una pregunta que incluso no quiero dar datos que no conozco bien, pero en algún momento se hizo una campaña en Estados Unidos donde se lanzó una pregunta. Se lanzó una pregunta a, creo que en los espectaculares, no sé cómo fue esa campaña, pero la pregunta era, ¿quién es Jesús para ti? Y se volvió así como medio viral la cosa, ¿no? De hacerse la pregunta. Y los que hicieron la campaña asumían que era la pregunta más importante que un hombre se tenía que hacer. Era la pregunta que podía cambiarlo todo y definir todo el curso de la vida de una persona. Y entonces me puse a pensar hoy que preparaba la clase y dije, de la respuesta que demos a esa pregunta depende no solamente nuestra vida, el estilo de vida que llevamos, sino nuestra eternidad. Cuando tú le hagas esta pregunta a alguien sobre quién es Jesús, la mayor parte de las veces no tendrá que contestarte. Su vida refleja quién es Jesús para él. Si Jesús no es Dios, la vida de esa persona la refleja. Y si Jesús es Dios, la vida de esa persona la refleja. Fíjense lo importante que es asumir y reconocer a Jesús como nuestro Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu. Las divisiones, el mayor número de divisiones en las llamadas religiones están sustentadas en eso, en que si Jesús es Dios o no es Dios. Eso es todo el problema. Jesús es el problema en la ecuación. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es el problema, es la solución en toda la humanidad. Y ese es el gran dilema de los eruditos y los sabios, igual que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. ¿Es este el Hijo de Dios? ¿Es este? Le llamaban blasfemo, porque se llamaba a sí mismo Dios. Así que vamos entonces a meditar. ¿Hay una forma de saber si Jesús es Dios? ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos respondernos esa pregunta más allá de la revelación que tenemos por medio del Espíritu de que Él es Dios? Porque recuerden que si no fuera por el Espíritu, nosotros no podríamos confesar a Jesucristo como nuestro Dios. Pero más allá de eso, esas personas y hoy las personas tienen elementos para saber, ¿hay alguna forma para saber si alguien es quien dice ser? Bueno, sí la hay. Según el teólogo Murray Harris, uno de tantos, él considera que para comprobar que alguien es quien es, tendríamos que contestar 3 cosas. Esta es una teoría de este teólogo y vamos a ver si aplica con el Señor Jesús. Primero tendríamos que, para saber si alguien es quien dice que ser, quien dice ser, tendríamos que primero ver si su posición social
apunta a lo que él dice ser. Ahorita lo voy a explicar. 2, si las funciones de su vida apuntan a ser quien dice ser. Y 3, si el título que tiene y que porta asume ser quien él dice ser. Es decir, si él tiene los elementos a su alrededor que le afirmen, que no nieguen y que afirmen lo que él dice ser. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cualquiera. Si alguien se considera el pastor principal de una iglesia, te lo encuentras tal vez en un autobús y él te dice, soy el pastor principal de la iglesia más grande de Estados Unidos, por ejemplo. Y vas con él en un autobús y te va diciendo todo lo que hace y te dice, yo hago esto, yo digo esto, yo determino tales cosas. Pues tú podrías creer en el yo de esa persona. Recuerden que el Señor Jesús dijo muchas veces, yo soy. ¿Ok? Entonces, esa persona, cuando tú llegas a cierto lugar, a esa iglesia, y tú te das cuenta que las personas lo tratan como el pastor principal, dicen de él como el pastor principal, se sienta en el lugar de un pastor principal, ejerce las palabras que él dice, se hacen, entonces dices, este hombre, y ves además un título atrás que dice su nombre, su foto, y dice pastor principal, entonces tú dices, su posición, los títulos y sus funciones apuntan a que él es quien dice ser. ¿Ok? Parece una definición muy sencilla, pero no lo es. Y lo que quiero hacer, por eso empecé por ahí, en esta clase, lo que quiero hacer es que comprobemos si Jesús reúne estas tres preguntas. ¿Ok? Es muy profundo, pero lo voy a hacer mucho más sencillo, nada más. Habría muchos versículos con los que podríamos contestar cada una, pero vamos a ir por partes. Vamos a ver su posición social, ¿ok? En el tiempo en el que él vivió, en el tiempo en que él pisó la tierra como hombre, ¿ok? Y vamos a ver entonces su posición social. ¿Qué dijeron de él? ¿Qué dijo él de él? ¿Qué dijeron sus amigos de él? ¿Qué dijeron sus enemigos de él? ¿Y qué dijo Dios de él? ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús de él? Ningún otro hombre en la tierra ha dicho tanto de sí mismo como él lo dijo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Además, usó un término que estaba tomado literal de las palabras del Padre en el Antiguo Testamento, lo cual indicaba que hablaba la misma persona. Yo soy. Esto es lo que él hablaba de sí mismo. Todas las expresiones, todas las formas en que Jesús se presentó estaban rebasando todo lo que un hombre pudiera presentarse como cualidades personales. No era terrenal lo que él ofrecía. No era un hombre común. Él hablaba de sí mismo en términos que el mundo nunca había oído. ¿Recuerdan cuando le decían, este habla como quien tiene autoridad? Eso es lo que él hablaba de él mismo. Esa es la parte donde les digo, es cuando te encuentras a alguien, lo conoces y te dice todo lo que él es. Ahora viene lo demás. Vamos a comprobarlo. ¿Qué decían sus amigos de él? Y aquí quiero tomar un poquito de la clase pasada, donde les explicaba que hay cualidades de Dios que son transferibles y unas intransferibles. ¿Se recuerda? Que habíamos dicho que había atributos que eran transferibles al hombre, como cuál, ¿se acuerdan? El amor. Y había atributos que Dios jamás iba a poder cederle a nadie y que solo le pertenecían a él. Omnisciencia, omnipresencia, soberanía, ¿sí? Estas. Bueno, los amigos cercanos de Jesús
le atribuyeron a Jesús esos atributos intransferibles. Espero no estarlos confundiendo. No dijeron de él, oh, él es un hombre que ama, porque eso sería para cualquiera. Jesús tenía atributos y manifestó atributos que solo Dios puede tener. Por ejemplo, recuerden aquel momento cuando él le dijo a Felipe, porque te vi debajo de la higuera. Y él dijo, ¿me viste? ¿Cuándo me viste? Quiere decir que estaba manifestando Jesús que era omnisciente. ¿Me explico? Yo te vi. Él estaba explicando que era eterno cuando les dijo, yo fui antes que Abraham. Él estaba manifestando y ellos estaban dando testimonio de él, que él tenía atributos divinos. Cuando él les decía, ¿por qué pensáis mal en sus pensamientos? Hablaba de omnisciencia. Entonces, ¿qué decían sus amigos de él? Que él tenía atributos divinos. No estoy diciendo de un hombre especial. No estoy diciendo atributos de un hombre extraordinario, aunque lo fue. Ellos vieron en él atributos divinos. Ellos vieron milagros. El mundo que lo rodeó vio milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Y esto aquí también tiene que ver con que hoy vamos a hablar del Espíritu como Dios. Hacer milagros no es lo que hace que Jesús sea Dios. Milagro no quiere decir algo que al mundo le parezca sorprendente. Lo que significa milagro es señal. ¿Y qué quiere decir señal? Bueno, señal es algo que señala. ¿Y qué quiere decir que él hacía milagros? Que él hacía cosas que lo señalaban a él como Dios. Eso significa que hacía milagros. Esas señales les eran a ellos, o les debieron ser a ellos, evidencias de que estaban delante de Dios. Por eso es que él es tan fuerte con los que se resisten, porque estaban negándose a las evidencias. Les decía, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ya van dos, lo que él decía y lo que decían ellos de él. Número 3, lo que dijeron sus enemigos de él. A él lo señalaron como blasfemo, lo podían señalar como hijo de fornicación, le podían decir, eres un vil carpintero, lo que quisieran, pero ninguno de sus enemigos pudo jamás comprobar que en él había falta alguna, aunque lo intentaron. Aún Judas, quien lo entregó, al final dijo, quiero devolver esto, porque él es inocente. Aún el que estaba crucificándose con él, dijo, tú eres inocente. Herodes, todos, aún el romano lo dijo, él en verdad era el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún los enemigos testificaron de él, que él era lo que él había dicho que era. Que este es lo que les decía de estos principios que da este teólogo Murray Harris. Y por último, lo que el Padre dijo de él. 2 ocasiones quedan manifiestas, pero hubo muchas más donde él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que, si consideramos como una regla, estamos casi llegando a un punto en donde él es quien dice ser, practicando esta práctica del teólogo. Número 2, en funciones. Ok, ya vimos su entorno social. Ahora, las funciones. Él dice que es Dios. Vamos a ver si sus funciones lo son. Vamos a ver. ¿Qué funciones podía haber hecho Jesús que pudieran atribuirle la deidad, la divinidad de la que él hablaba? Bueno, es muy sencillo. La primera ya se las dije, el hacer milagros. Es decir,
señalamientos por medio de ciertas obras que pudieran revelarle a alguien que estaban delante del Dios eterno. Multiplicar panes, sanar enfermos, sacar demonios, eran señales que no cualquiera puede hacer, solo Dios. Y aquí quiero que para estas funciones recuerdes esta palabra, solo Dios. No son las cosas que puede hacer Dios y alguien más. No, solo Dios. ¿Cuáles son esas cosas que solo Dios puede hacer? ¿Y qué hizo Jesús? Ya dijimos, hacer milagros. 2, perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando le dijo, solo Dios perdona pecados? ¿Y qué es lo que hizo Jesús todo el tiempo que pisó la tierra, aún cuando sanaba? Que dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? Recordemos algo. Solo Dios puede perdonar pecados porque es a Dios al que ofendieron nuestros pecados. Déjenme decirlo así. Vamos a suponer que a mí alguien me pisa el callo. Y llega Areli y me dice, pastora, ya perdoné al que te pisó el callo. Y yo le diría a Areli, a la que ofendieron fue a mí, la que tiene que otorgar el perdón soy yo. Entonces, cuando nosotros oímos que el Señor nos perdona, es porque es hasta hacia Él que fue la ofensa. Por eso cuando la mujer que llevaron a apedrear y que la llevaron a sus pies y ellos la querían juzgar, a aquellos hombres, el Señor le dijo, nadie te juzga, yo te perdono. Porque la ofensa del pecado de ella no era hacia el hombre, era hacia Dios. Solo Dios puede perdonar pecados porque solo el pecado es ofensa para Dios, para nadie más. ¿Y quién perdonó pecados? Jesús. Solo Dios resucita muertos. ¿Quién pudo resucitar muertos? Jesús. Jesús resucitó muertos. Solo Dios salva. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. Solo Dios da al Espíritu Santo. ¿Quién dio al Espíritu Santo? Jesucristo. Por lo tanto, y vamos más lejos, solo Dios puede resucitar. Y solo Dios puede resucitar muertos. Ahora, esta sería para mí la parte más sorprendente. Resucitar un muerto. ¿Tú te puedes imaginar que en el tiempo de Jesús, en este tiempo, hubieras oído que alguien resucita muertos? ¿No correrías a ver y preguntarte, ¿ahí está Dios? ¿Por qué la gente se hacía tantas ideas de que, pues no sé, parecía una señal más? Yo creo que cuando Lázaro caminaba por las calles, nadie le podía decir, ahí va Lázaro, ahí va el resucitado. Y creo que la vida de Lázaro no pudo jamás ser la misma. Pero vamos a ver por qué solo en Dios hay resurrección de muertos. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a ver por qué en esta cualidad, en esta acción de Jesús, tenemos que ver que solo Dios lo hace, y por lo tanto, si solo Dios lo hace, Jesús es Dios. Primero Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Pero fíjate la aclaración que hace en el versículo 6 específicamente: solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Así que aquí tenemos mínimo 5 o 6 evidencias que hacen que las funciones de Jesús en esta tierra no fueron terrenales, son obra que solamente Dios puede hacer. Y por último, el título. Y aquí es donde vamos a ver cómo cómo la Biblia lo declara en todo tiempo como el Dios eterno. Y es aquí donde entramos a nuestro estudio, y quiero que vayan a la primera página, porque dice, solamente vamos a revisar para efectos de entender la deidad del Padre, del Hijo y de Jesús.
Vamos a ver, son cerca de 6 versículos, pero yo quiero que los tengan dominados, que después de este estudio los revisen con calma en varias versiones, porque aquí están el centro de la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Vamos a empezar, y aquí el autor lo hace como muy separadito, lo cual me gusta, en Juan 1:1. Cuando tú tengas pregunta de si Jesús es Dios, quiero por favor que te remitas inmediatamente a Juan 1:1. Y dice Juan 1:1, y aquí lo desmenuza el autor y dice, en el principio, y él mismo dice, esto es una referencia a alguien que estaba antes de todo. ¿Ok? ¿Y de quién va a hablar? De Jesús. Entonces, es alguien que está antes que todo, por lo tanto, es Dios. Solo Dios está en el principio. Y luego dice, existía el verbo, y según el autor, el verbo es la palabra logos. ¿Ok? Y quiero que vayan a su Biblia y vamos a leer Juan 1:1, porque quiero que observen cómo en el principio, en esta versión, en la versión de las Américas, dice, ya existía el verbo. Me gusta esta declaración, ya existía. ¿Ok? Y dice, y el verbo estaba con Dios. Noten que está hablando de personas, no hay una sola, hay personas actuando, igual que como dijimos en Génesis 3, que decíamos, hagamos, hay un plural. Y el verbo estaba con Dios. El verbo todavía ahí no tiene nombre. El verbo estaba con Dios. Ahí hay 2 personas. Y el verbo era Dios. Ahora, hasta aquí todavía no sabemos quién es el verbo, pero sabemos que estaba con Dios. Si lo notan, había 2 personas. Bajen hasta el versículo 18, perdón, al versículo 14. Y pónganle así una rayita en su Biblia donde dice verbo y atraviésenlo hasta el versículo 14. Y dice, el verbo que se hizo carne. ¿Ok? ¿Dónde estaba el verbo en el principio? Con Dios. Se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y aquí unigénito no tiene que ver con que sea ni primogénito ni único, tiene que ver que es del mismo gen, que es el mismo gen, la misma naturaleza, la misma divinidad. Y dice, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Hay plenitud. Y ahorita vamos a ver otros versículos donde hablamos de plenitud. Vámonos, por favor, al versículo 18. 1:18. Entonces, vamos a tener marcado en nuestra Biblia 1:1, 1:14, 1:18, y vamos a ligarlos, por favor, porque podrías ponerlos como de continuo. Y dice el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, nadie ha visto jamás al Padre, pero vimos al Hijo. Y el que vio al Hijo, vio al Padre. Hermoso, porque son Dios. Los 2 son Dios. Ahora, acompáñenme, por favor, a Colosenses 1:15. Les decía que iban a ser 5 versículos y van a ir ligados. De hecho, si pueden, en sus Biblias, junto a Juan 1:1, pongan una nota, Colosenses 1:15, para que cada vez que lean Juan 1:1, recuerden que hay que leer Colosenses 1:15. Y de hecho, en sus notas hay que llenar los espacios para que lean también las explicaciones que da el autor, las preciosas explicaciones
de algunas palabras de estos versículos. Colosenses 1:15, dice la palabra de Dios. Él es, ¿quién? Pueden usar la palabra que quieran. Jesús, el verbo de Juan 1:1, ¿ok? Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. No sé si recuerdan, en el versículo 18 vimos que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios porque, como se los dijimos en la primera clase, Dios es espíritu. ¿Ok? Pero, y como ese espíritu es invisible. Pero aquí dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que vemos claramente que fue tomado del cielo, tomado de su trono para traer a nosotros la imagen del Dios invisible en la persona de Jesús. Y eso se llama ver su gloria. Cuando nosotros decimos y vimos su gloria, es y vimos a Jesús. Y vimos en Jesús al Padre. Ahora, aquí mismo en Colosenses, bájense al versículo 19. Y hay algo precioso. Por favor, quiero que sigan esta línea de que estamos hablando de personas diferentes. Para aquellos que dudaban de la Trinidad. Porque agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Hay una frase que me gustó, que escuché de un pastor que dice, todo Dios en Cristo y todo Cristo en mí. Qué hermoso, ¿verdad? Todo Dios en Cristo, todo Cristo en mí. Ahora, vamos a ver en nuestro texto, dice que la verdad, toda la divinidad estaba derramada en Cristo y que en Cristo está toda la plenitud de Dios. Así que vamos considerando que nosotros no podemos, la Biblia afirma en todo tiempo que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu es Dios. Y algo muy importante, ¿se acuerdan cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios? Y que le dijo, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa declaración, qué hermosa revelación de Pedro, que es la que tenemos nosotros. Y qué hermoso que pueda Pedro haber concebido en ese momento que estaba con la segunda persona de la Trinidad y que fue la primera persona de la Trinidad la que le otorgó el privilegio de poder verlo como Dios. Yo le doy gracias a Dios y espero que tú lo comprendas, que si tú y yo podemos adorar a Jesús como Dios, es por la obra del Espíritu, es por la gracia de Dios. Nadie, dice la palabra, puede confesar a Jesús como Dios si no se lo revela el Espíritu. Así que demos gracias. Y ahora vamos a leer, por favor, en Juan capítulo 20, versículo 28, una vez más Juan. Juan es un libro, es una carta que se esmera con todo su ser, por eso me gusta, porque lo vinculo con nuestro estudio y nuestra serie que estamos en la iglesia, porque Juan se esmera por enfatizar, por tratar de meter en mentes necias y sabias en su propia opinión, convencer al hombre de que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, porque solamente en esa verdad podemos ser salvos. En Juan capítulo 20, versículo 28, y aquí lo tienen en su libro, en la página 34, que van a contestar ya con calmita, dice así, Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío,
le dijo Tomás. ¿Se acuerdan cuando Tomás dijo, no, yo no puedo creer esto, cuando había resucitado, si yo no metiera mis dedos en sus llagas? Y aquí viene una declaración fuerte. Señor mío y Dios mío. Esta es la tercera de las clasificaciones que les decía. Si la Biblia declara a Jesús como Dios. Y la Biblia, es decir, el Padre, señala que Jesús es Dios cuando hay estas declaraciones. También en Tito 2:13 dice, nuestro gran Dios y Señor. Por si teníamos duda de que, entonces, Él se llamó Dios, sus amigos le dieron atributos de Dios y testificaron de esos atributos, sus enemigos atribuyeron cualidades de Dios y la palabra de Dios, es decir, el Padre dejó escrito que Él es Dios. ¿Ok? Así que vamos ahora, por último, a comprender por qué el Espíritu Santo es Dios. Y es muy sencilla. La parte en cuanto al Espíritu Santo, el simple hecho de que hablemos de Espíritu tiene que ser divino. Solo Dios puede tener la cualidad y la facultad de poder habitar en nosotros. Solamente eso es un acto divino. Pero vamos, por favor, si quieren leerlo o no, recordarán en el capítulo 5 de Hechos, todo el libro de Hechos, si no lo han leído, por favor, los animo a leer con calma el libro de los Hechos, y aunque se llama Hechos de los Apóstoles, todos sabemos que son hechos del Espíritu. Vemos ahí la vida manifiesta del Espíritu moviéndose en los hombres que Dios ha llamado, moviéndose dentro de ellos, fuera de ellos, a través de ellos. Entonces, en el libro de Hechos vemos el mover del Espíritu Santo y en uno de los capítulos, uno de los para mí impactantes, es en el capítulo 5, cuando un matrimonio por avaricia venden una propiedad y mienten, ¿se acuerdan? Queriendo imitar a los apóstoles. Y en este capítulo 5 vemos cuando Pedro confronta a Ananías y le dice que había mentido, y de así literal dice, has mentido al Espíritu Santo, con mayúscula, hermanos, siempre el Espíritu Santo es con mayúscula. Y más adelante, eso fue en el versículo 3, y en el versículo 4 dice, Pedro declaró a Ananías que había mentido a Dios. No sé si notan esto. Así que tú podrías bien intercambiar el orden. Podrías decir en el versículo 3, Pedro declaró a Ananías que había mentido a Dios, y Pedro declara a Ananías que había mentido al Espíritu Santo. Para Pedro es exactamente lo mismo. Has mentido a Dios y has mentido al Espíritu. Por eso cuando leemos que contristamos al Espíritu, ¿a quién estamos contristando? A Dios. Y no sé por qué en nuestra mente corta, como si contristar al Espíritu no fuera tan grave. Así de torpes somos, ¿verdad? Decimos, ay, hasta orando decimos, Señor, he contristado al Espíritu, es decir, le he desobedecido, lo he deshonrado, pero no habíamos medido y sopesado que cuando yo digo que contristé al Espíritu, en realidad estoy contristando, diciendo, contra Dios, desobedecí a Dios, desoí a Dios, me fui por el camino contrario a Dios, que seguramente es lo que le pasó a Jonás. A través del Espíritu, Dios le habló y a él se le hizo fácil, igual que a nosotros, contristar al Espíritu. Él no sabía que estaba rebelándose contra Dios. Poner por debajo de Dios al Espíritu Santo nos hace insensatos. El Espíritu Santo se mueve en nosotros, habita en nosotros. Y esto lo vamos a ver. Vamos, por favor, el otro versículo está en 1 Corintios, no se les va a olvidar, porque es 1 Corintios 3:16. Entonces, todos conocemos Juan 3:16, esta va a ser 1 Corintios 3:16, para que no se les olvide. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19.
¿Qué vamos a entender también? El lugar del Espíritu Santo en la categoría, en la altura, en la estatura de Dios. Es una persona. Entonces, 1 Corintios 3:16, dice así. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y fíjense lo que dice, o sea, está al mismo nivel. Es Dios, es el Espíritu Santo. Y ahora vamos al 6:19. En el 6:19 dice, o no saben, ambas son preguntas, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no pertenecen a sí mismos. Da lo mismo. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios en mí. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, lo tenemos en nosotros por la gracia divina y por el mover y por la decisión de su divinidad. Otro versículo con el que vamos a cerrar, y hasta aquí espero que hayamos comprobado con la teoría de Murray que Jesucristo es Dios y que estamos comprobando que el Espíritu Santo es Dios. En Romanos 8:9 hay una declaración donde se manifiesta la Trinidad y a los tres en el mismo nivel de dignidad y de honra y de alabanza. En Romanos 8:9, y con esto vamos a terminar, quiero que observen con qué cuidado la inspiración divina a través del apóstol Pablo nos deja claro esto. Dice 8:9, otro versículo que no pueden olvidar. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí vemos la Trinidad manifiesta, hablando claramente del Espíritu, de Cristo y del Padre. Para nosotros, Dios. Que les decía en la clase pasada, Dios uno en tres. Un solo Dios en tres personas. ¿Ok? Así que con esto agotamos esta lección de hoy, donde las evidencias, la escritura, los testigos, las obras han dado testimonio de que el Hijo y el Espíritu son Dios. No desestimemos, no consideremos que habíamos comprendido. Probablemente no nos habíamos dado cuenta que teníamos olvidado al Espíritu, o no nos habíamos dado cuenta que habíamos olvidado al Padre, o no nos habíamos dado cuenta que nos habíamos acomodado a la estatura del Hijo como si fuéramos amigos y compadres. Es Dios. Dios que en su infinito amor se expresó a través de del Hijo para darnos a conocer su voluntad y para adorarlo a través de él. No habría manera de que nosotros tuviéramos una relación con Dios de no ser porque pudo encarnarse en el Hijo y a través del Espíritu Santo mantener una relación viva con nosotros. Así que yo con lo que más me quedo en esta noche y lo meditaba hoy es que haber entendido que ver al Hijo y al Espíritu como Dios me impone conocerles como Dios, amarles como Dios, servirles como Dios y honrarles como Dios. Nunca más vamos a poder decir, ay,
contristé al Espíritu. No. Es Dios. Desobedecí a Dios. Y recuerden que esta parte donde nosotros decimos que Él pone en nosotros el querer como el hacer, lo hace a través de su Espíritu. Y si es a través de su Espíritu, es toda autoridad porque Él es Dios. Bien, la próxima clase vamos a hablar, Dios es Espíritu, que se vincula con la primera clase de la Trinidad, y vamos a entender perfectamente qué quiere decir que Dios es Espíritu. Les suplico que los versículos que vimos hoy los escriban, los revisen, si pueden memoricen, los vuelvan a leer, porque es importante que cualquier momento en donde ustedes tengan que hablar de la divinidad de Jesús y del Espíritu, los tengan claros, ¿ok? Muchas gracias y voy a orar para despedirnos. Señor, te doy gracias por esta lección, como siempre, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder glorificarte como mereces, para poderte conocer, amar, sentir y expresar como merece ser expresado. Gracias, Señor, por permitirnos no tener ninguna obscuridad en nuestros entendimientos, y como que volvemos a insistir, Señor, que has disipado las tinieblas en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias por todos los que están conectados. Gracias, Señor, por los que permanecen y por los que van a permanecer. Que no se cansen, Señor, que no se rindan, que no asumamos nada, Señor. Pon en nosotros hambre de ti, y que este conocimiento, en el momento en que lo compartamos con otro, podamos enriquecerlo. Gracias, Padre. Gracias por toda tu bondad, por toda tu gracia derramada. Gracias por escogernos y gracias por darnos el don del entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.